Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Mi nombre es Olga Gamboa y yo y mi esposo y mis niños asistimos a la iglesia Calvary Church, el ministerio Su Gracia. Gracias por sintonizarnos en este día. Vamos a comenzar por leer el Salmo 98 y dice así: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad, para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz, aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, regocíjese todos los montes delante de Jehová. Porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Vamos a darle las gracias al Señor por esta hermosa noche y vamos a cantar unos cánticos glorificando el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias, bendito Dios, por esta hermosa noche que permites que glorifiquemos tu nombre y pedimos que tú seas el centro de nuestra alabanza y de nuestra enseñanza, Señor, y que por medio de estas alabanzas podamos alabarte y regocijarnos en ti, Señor, sabiendo que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Este canto dice: somos pueblo. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Somos pueblo, pueblo a luz. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Nuevamente, hermanos. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo
postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor. Hermanos, en esta hermosa noche, tome unos minutos en su corazón para glorificar a Dios, para exaltarlo, para decirle: Señor, hazme más como tú. Quebrántame, transfórmame, bendito Señor, para ser más como tú, glorificarte, para ver la vida más como tú, Señor, en estos momentos, Señor. Permítenos ver con tus ojos, con tus manos, Padre Celestial, tener un entendimiento más grande de ti, Señor. Buenas noches, amados hermanos. Este es su ministerio, Su Gracia, de Calvary Church, ministerio en español. Y damos gracias a Dios por permitirnos estar un día jueves más con ustedes, compartiendo la bendita palabra de nuestro Dios. Y vamos a continuar en esta noche estudiando la epístola del apóstol Santiago. Y como nos quedamos la semana pasada en el capítulo 1,
hasta su verso 11. Hoy vamos a continuar estudiando los siguientes versículos y le hemos puesto como título a esta pequeña enseñanza: soportando las pruebas y las tentaciones. Así que antes de leer los versículos del 12 al 18, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que nos permite compartir con ustedes desde la comodidad de sus hogares, y de igual manera por los que nos escuchan donde quiera que se encuentren. Bendiciones a todos y gracias por conectarse. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias en esta noche por la oportunidad que nos concedes una vez más de compartir tu poderosa palabra. Te damos gracias porque en ella encontramos, Señor, el consejo para nuestro diario vivir. En ella encontramos, Señor, las verdades espirituales que nos ayudan a seguir adelante en este hermoso evangelio en el cual tú nos has llamado a ser partícipes. Así que ponemos en este tiempo toda nuestra atención. Nuestros oídos están atentos a escuchar tu palabra, y ayúdanos, Señor, a que podamos no solamente escuchar, sino de igual manera poner por obra lo que tú nos enseñas. Desde ya te agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer en esta noche los versículos de la epístola de Santiago en su capítulo 1, verso 12 al 18. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Quiero, por favor, si usted tiene en qué anotar ahí esta palabra concupiscencia, si usted tiene listo su cuaderno, su lápiz y su Biblia, esta palabra es en la que nos vamos a enfocar en esta noche, en el verso 14, que dice que cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El verso 15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Verso 16. Amados hermanos míos, no erréis. Verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la perspectiva de el rico y el pobre, que según nos enseña Santiago, de igual manera, no importando su condición, pasan por las mismas pruebas, pasan por las mismas situaciones, y que Dios no hace acepción en cuanto a uno por ser rico y al otro por ser pobre, porque a los dos de la misma manera llegará el día en que todos tenemos que morir. Y de eso aprendimos la semana pasada, algo muy importante. Pero hoy vamos a hablar acerca de cómo soportar las pruebas y las tentaciones. Recordémonos que hablamos al principio acerca de la necesidad que nosotros tenemos de adquirir sabiduría y de pedirle a Dios, quien nos la da sin ningún reproche. Entonces veamos qué dice el verso 12 de su capítulo 1. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjese que
quiero leerle una versión que me gustó mucho y que se me hace muy fácil de poder entender, y es la traducción del lenguaje actual. Este mismo versículo dice de esta manera: al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna, que ha prometido a los que le aman. El varón que soporta la tentación es aquel que no deja de confiar en Dios jamás. Entonces veamos que Santiago claramente asocia la perseverancia tenaz con un amor genuino por Dios. La perseverancia es una de las evidencias más claras de los que aman a Dios. Por eso el verso 12 dice aquí que el que resiste la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces aquí vemos que la evidencia más clara es la perseverancia de aquellos que aman al Señor. Ahora veamos qué quiere decir aquí Santiago con bienaventurado. Y es que recuerde usted que él, siendo un discípulo de Jesucristo, escuchó en algún tiempo también las bienaventuranzas de las cuales Mateo nos habla, y él hizo el recuerdo de esto y dice aquí bienaventurado. Pero ¿qué es ser bienaventurado? Bienaventurado es ser dichoso, y fíjese que es la felicidad de los que veneran al Señor y hacen su voluntad. Esa es la bienaventuranza. Y uno de los ejemplos claros acerca de la bienaventuranza, si usted gusta acompañarme al Salmo 94 en su verso 12 y 13, para que veamos qué nos dice este salmo en cuanto a los bienaventurados. Y dice aquí, en esta versión de la Reina Valera, dice: bienaventurado a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Y vea que dice el verso 13: para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Pero hay una versión también bonita que usted pueda como entender mejor cómo el salmista habla en cuanto a la bienaventuranza nuestra. Y ahí mismo, en el Salmo 94, en su verso 12 y 13, la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley, para que enfrente tranquilo los días de aflicción. Vea qué hermoso. El verso 13 dice: para que enfrente tranquilo los días de aflicción, mientras al impío se le cava una fosa. Entonces, qué hermoso en cuanto a leer quién es un bienaventurado. Y es aquellos que veneran al Señor, que hacen su voluntad. Pero también los bienaventurados son aquellos que ponen en Él, o sea, en el Señor, su confianza. Y si usted me acompaña ahí a Jeremías en su capítulo 17 y su verso 7, es un pasaje muy conocido, pero lo podemos aquí tener nuevamente para leerlo. Jeremías 17:7 dice aquí: oiga, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y así es. Entonces, bienaventurado aquel que pone en él su confianza. Y eso es lo que está hablando aquí el apóstol Santiago. Bienaventurado, dice aquí, el varón
que soporta la tentación. Y algo que nosotros tenemos que ver aquí en estos versos, regresando a Santiago 1:12, es que dice que Él recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces somos bienaventurados si soportamos la tentación. Pero algo que tenemos que aprender aquí en cuanto a la tentación, vamos a leer seguido qué dice el verso 13, porque aquí vamos a poder entender de dónde viene la tentación. Entonces dice el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y cuando está aquí este verbo tentado, se refiere a las tentaciones que ponen a prueba la fortaleza moral de la persona tentada para resistirse ante el pecado. Eso es tentado. Entonces sigue diciendo el verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Una vez más hablamos del término tentado. En este versículo vemos que hay dos tipos de declaraciones que aclaran la relación de Dios con la tentación. Por una parte tenemos afirmaciones que aclaran lo que Dios no es y lo que no hace. Vea que dice la parte segunda del verso 13. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Por otra parte, hay declaraciones sobre las cosas que vienen de Dios, porque dice aquí que toda buena dádiva y don perfecto viene del Padre de las luces, y eso es el verso 17 que lo dice ahí. Entonces podemos ver que hay algo que afirma en el verso 13 lo que Dios no es y lo que no hace. Y en el verso 17 hay declaraciones sobre las cosas que vienen de Dios, las cosas que solamente Él da. Toda buena dádiva y don perfecto. Entonces, volvamos al verso 13. Dice, la doble postura negativa. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Refuta enfáticamente que Dios dirija a las personas a la tentación. O sea, Dios no dirige a nadie a ser tentado. La fuente de la tentación es la propia concupiscencia o los deseos desordenados. Estos deseos se centran en la inmediatez creada por la carne que incita a una persona a actuar. El ser humano es atraído y seducido como se engaña a un pez para que muerda el anzuelo y después se le saca del agua. Entonces aquí tenemos algo bien claro. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Entonces veamos qué dice el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que aprender, y usted se va a dar cuenta aquí que aquí habla de la concupiscencia. Y si se da cuenta, estos versículos que hablan aquí en cuanto a la tentación, en ningún momento estos versículos del 12 al 18 no están hablando nada acerca de Satanás. Y cuando dice cada uno es tentado, Satanás ciertamente nos tienta, pero la única razón por la cual la tentación tiene un gancho para nosotros
es debido a nuestra propia naturaleza caída, la cual corrompe nuestra concupiscencia dada por Dios. Nosotros por lo regular le damos demasiado crédito a Satanás por sus poderes de tentación y fallamos en reconocer que somos atraídos por nuestras propias concupiscencias. Amados hermanos, aquí es donde nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder discernir de dónde vienen las tentaciones a nuestra vida. Sabe que muchas veces cuando estamos pasando por situaciones difíciles en cuanto a los problemas de nuestra moral, fíjese que pensamos que tal vez es el diablo quien nos está induciendo a la tentación, y hay quienes platica usted con ellos y dice, oh, hermano, es que el diablo es astuto, el diablo no se queda tranquilo, el diablo está haciendo esto. Y en realidad nosotros fallamos en reconocer que somos atraídos por nuestras propias concupiscencias. Entonces nosotros necesitamos sabiduría para discernir de dónde vienen. Aquí nos está explicando Santiago claramente que las tentaciones vienen de nuestra propia concupiscencia. Eso lo dice el verso 14. Leámoslo nuevamente. Sino que cada uno es tentado, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces dice aquí en el verso 15, vamos a ver, primero veamos qué es la concupiscencia. En la teología cristiana se llama concupiscencia a sentir deseos o exceso de deseos no gratos a Dios. En el sentido más general y etimólogo, concupiscencia es el deseo que el alma siente, por lo que produce satisfacción, deseo desmedido, no en el sentido del bien moral, sino en el que produce satisfacción carnal. Entonces veamos qué dice el verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, vea, amado hermano, la concupiscencia no es en la moral cristiana un pecado, sino que es la inclinación a cometerlo, es decir, como la madre de éste. En la fe cristiana se identifica con la madre del pecado, y en nuestra Biblia dice literalmente, ahí en el verso 15, veamos, entonces la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado. No, entonces, que sea el pecado en sí, sino que lo engendra como una madre engendra a un hijo. O sea, que enseña que es una inclinación a pecar. Entonces, quiero que escuche esta versión de los versos 13 al 15 para que podamos entender más claro lo que Santiago quiso decir en cuanto a la concupiscencia. Dice aquí el verso 13, nadie al ser tentado diga que Dios lo tienta. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia que lo atrae y lo seduce. Ponga atención a esto. Dice, la concupiscencia es madre del pecado, y una vez cometido, engendra la muerte. Entonces es claro aquí que estamos viendo que la concupiscencia no es
no es el pecado, sino que es la inclinación a cometer el pecado. Entonces, veamos qué dice el verso 15, regresando a Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vemos en este versículo 15 las 3 etapas de la tentación en secuencia: deseo, pecado y muerte. Y podemos ver en las tentaciones de Eva y de David esos ejemplos. Si usted me gusta acompañarme a Génesis 3 en su capítulo, Génesis en su capítulo 3 y su verso del 6 al 22. Estamos leyendo esto cada domingo, pero vea que dice Génesis 3 en su verso 6 al 22. Vea, dice el verso 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí está uno de los primeros de las secuencias de la tentación, el deseo. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora ve aquí la segunda secuencia, el pecado. Entonces, el verso 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y allí está hablando que ellos pecaron. Y oyeron la voz, dice el verso 8, de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Recuérdese que una de las características del pecado es que se nos da por escondernos de la presencia de Dios. Y aquí es otra secuencia del pecado. Veamos qué dice el siguiente versículo, el verso 9. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Otra característica del pecado es el miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Verso 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y ve aquí otra de las características del pecado es que empieza uno a culpar al otro de los pecados que uno ha cometido. Uno culpa al otro y el otro culpa al otro. Pero dice aquí el verso 14. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y aquí las últimas partes del verso 20, 21 y 22. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y podemos ver que allí cuando fue sacado del huerto del Edén, ahí fue la muerte espiritual de ellos. Pero tenemos otro ejemplo, porque estamos hablando de las etapas de la tentación, cómo se dio en Eva. Pero también podemos ver cómo se dio en David. Y si me acompaña en 2 de Samuel, en su capítulo 11 y su verso del 2 al 17, usted va a ver, también ya lo ha escuchado. Pero cómo podemos ver las etapas de la tentación. Y esta es la historia de David, Betsabé y el esposo de Betsabé llamado Urías. Dice el verso 2: Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Desde allí vemos una de las primeras etapas de la tentación, que es el deseo que le entró a David por saber quién era esta mujer. El verso 4 dice: y envió David mensajero, y la tomó y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí en este verso está hablando acerca de la otra etapa de la tentación, que es el pecado. Y si vemos al final en el verso 17: y saliendo luego de los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías el Eteo. Y esta es la tercera, la muerte de Urías. Entonces podemos ver aquí en estos versos 15, regresando nuevamente a Santiago 1:15, cómo es entonces la secuencia o las etapas de la tentación en secuencia, que es el deseo, pecado y muerte. Ahora veamos qué dice el verso 16. Amados hermanos míos, no erréis. Y cuando dice aquí, amados hermanos míos, no erréis, la otra versión en cuanto a este versículo, otra versión de la Biblia, una dice: amados hermanos míos, no se equivoquen. Amados hermanos míos, no se engañen. Amados hermanos míos, no se desorienten. ¿Por qué? Porque el verso 17 dice: toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Entonces podemos ver nosotros que, como al principio nos dimos cuenta de que en las declaraciones hay cosas que Dios no hace y cosas que Dios no es, pero también por otra parte hay declaraciones que hay cosas que vienen de Dios. Y aquí está hablando el verso 16 del verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces.
Entonces, veamos qué dice aquí el verso 10. Ese es el verso 17, perdón. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, en estos versos del capítulo 1 y el verso 17 y 18, vemos que la bondad de Dios permanece en contraste con las tentaciones a las cuales nos enfrentamos. Veamos qué dice la primera parte del verso 17. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. De nuestra propia naturaleza caída y de aquello que nos puede seducir, no esperamos de ellos bondad. Pero toda buena dádiva y don perfecto viene del cielo, de Dios Padre. La segunda parte del verso 17 dice del Padre de las luces. Y esto se refiere a Dios, quien creó las luces que gobiernan en el día y también las estaciones. De esto está hablando del Padre de Dios. Pero veamos qué dice la tercera parte del verso 17, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto alude a que la naturaleza de Dios es inmutable, o sea, la naturaleza de Dios no cambia, no puede ser alterada y sus promesas son seguras. Y téngalo por cierto que las promesas de Dios son seguras. Entonces, veamos qué dice aquí la tercera parte, el verso 18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Veamos que dice, Él de su voluntad. Se refiere al evangelio por medio del cual podemos nacer de nuevo. Podemos ver la bondad de Dios en nuestra salvación, ya que el comienzo de nuestra salvación, Él lo hizo de su voluntad y nos hizo nacer a la vida espiritual por la palabra de verdad. Y fíjese que la palabra de verdad se refiere al evangelio por medio del cual nosotros pudimos nacer de nuevo. Ahora, cuando dice aquí, para que seamos primicias de sus criaturas, y la palabra primicias hace alusión a lo mejor de la cosecha. Dios otorga dones que rinden frutos asombrosos, no la tentación que conduce a la muerte por medio de deseos perversos. Y en esta noche yo quiero compartir con usted en cuanto a estos pequeños textos que nosotros estamos leyendo en esta hora, porque necesitamos, como dije al principio, sabiduría para poder discernir de dónde vienen las tentaciones. Y recordaba me venía a la memoria las predicaciones o los sermones que los pastores daban hace muchos años. Yo siempre las escuchaba y su forma de hablar, su forma de dar la palabra era tan simple y tan entendible que creo que hoy en día tal vez sería difícil para las nuevas generaciones poder entenderlo, pero recuerdo que decían los pastores, si usted no se quiere caer, no ande por lugares resbalosos. Tal vez usted recuerda que antes de cuando una persona se apartaba del evangelio de la gracia de Cristo, decían, él cayó de la gracia o ella cayó de la gracia.
Entonces el pastor exhortando decía, si usted no quiere caerse, no ande por lugares resbalosos. Y también decía con sus dichos, si usted anda en la miel, algo se le pega. Entonces, bien sencillo es como entender hoy que nosotros tenemos que tener discernimiento porque muchas veces damos lugar a las tentaciones. Y es que en realidad nosotros tenemos que saber que eso está dentro de nosotros. Pero nosotros tenemos que soportar, como dice el verso 12, ser bienaventurados cuando soportamos la tentación. Y algo que nosotros tenemos que aprender es que si usted puede decir hoy en día, es que es difícil para mí, discierna qué es lo que a usted le está haciendo que se incline más a las tentaciones a que lleve una vida piadosa delante de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces tenemos que saber que lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros vemos y lo que nosotros hablamos tiene que ver en nuestro contorno de qué manera las tentaciones vienen a nuestra vida. Cuando yo le decía a usted que estos pastores predicaban y decían, el que anda en la miel algo se le pega, y era algo cierto, porque si no andábamos buscando realmente la voluntad de Dios, congregándonos, orando, tomando los ejercicios espirituales que todo cristiano tiene que tener, entonces de repente venía la tentación y no podía soportarla, y cuando veíamos pues ya nuestros hermanos o nuestras hermanas ya no estaban en la iglesia porque pecaron, porque ellos dieron lugar a que la tentación se hiciera grande en ellos, y entonces pecaron y eso trajo la separación, o sea, la muerte espiritual. Y le digo, aún hoy en día hay mucha gente que por no poder resistir la tentación pecan, y luego de que pecan no vuelven nuevamente a los caminos del Señor porque se sienten tan inmerecedores de la gracia de Dios, sin saber que lo mejor que se puede hacer es confesar el pecado, apartarse y seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Pero no lo hacen. Fíjese que otra de las cosas que también aprendí ahora en este tiempo es que quizás los predicadores no hablan como hablaban antes, ¿verdad? Porque en cuanto a las tentaciones, en cuanto a las pruebas, y entonces ya para hablar acerca de cómo una persona que se ha apartado dice, ¿qué pasó con esta persona que se apartó de la iglesia? Dice, se fue al mundo, dice, ¿verdad? Usted quizás se escucha que dicen, se fue al mundo. Y algunos lo dicen como un poco más así como con clase, se fue al mundial, dicen. Pero no sabemos si al mundial de fútbol o al mundial que regresaron al mundo. Pero oía a un pastor hablar y decía, si usted tiene problemas con la concupiscencia, quizás usted tiene que sentarse y analizar de dónde viene. Es cierto que todos tenemos que pasar por las pruebas, porque aquí Santiago nos lo dice, pero no nos dice que nos vamos a quedar en las pruebas y no nos dice que nos vamos a apartar del camino de Dios, sino que dice que seremos bienaventurados si nosotros la resistimos. Así lo dice el verso 13. Entonces, decía este pastor, quizás su problema es su teléfono inteligente. Y decía, si su problema de ser su teléfono inteligente. Y entonces lo que tiene que hacer usted es cámbiese a un teléfono el cual solo tenga llamadas y no tenga que ver todo lo demás. Pero cuando nosotros leemos aquí en Santiago que no es por otra cosa más que lo que está dentro de nosotros, nuestra concupiscencia,
Entonces nos damos cuenta que el problema no es el teléfono. Nos damos cuenta que es lo que nosotros vemos o lo que nosotros escuchamos o lo que nosotros hablamos. Y un ejemplo bien claro, amados hermanos, es ¿quién no tiene televisión en su casa? Y muchas personas han de tener cable, ¿verdad? Porque a algunos les gusta los deportes, a algunos les gusta las noticias y a algunos les gusta ver las películas. Pero si usted analiza, cuando usted ve y usted firma un contrato para su servicio de cable, se va a dar cuenta que en ese servicio de cable vienen muchos canales. Y entre ellos vienen canales que usted no debería de ver. Entonces la elección está en usted. Usted puede ver sus noticias, o puede ver sus películas, o puede ver sus deportes. Pero si usted se mete a ver canales en los cuales va a alimentar su concupiscencia, entonces el problema no es el cable, es usted, porque el servicio se lo dieron completo. De usted depende si usted quiere alimentar su concupiscencia. ¿Qué le quiero dejar en esta noche? Necesitamos sabiduría de Dios para poder nosotros resistir la prueba. Pero solamente vamos a poderla resistir y salir más que victoriosos cuando podemos discernir de dónde viene. Piense por un momento de qué es lo que a su vida le afecta cuando la concupiscencia se hace fuerte en usted. Recuérdese, la concupiscencia dice que son los deseos que vienen a nuestra vida, pero el exceso de los deseos y de una de las maneras de las que vienen es que vienen de una manera en la cual es algo que nosotros tenemos que, por lo que tenemos que pelear. Porque es igual como cuando se le ofrece a un pez una carnada en el anzuelo y después se saca del agua. Así es la concupiscencia en nosotros. Entonces debemos de nosotros de discernir, debemos nosotros de prestar atención. Y amados hermanos, ¿cuántas cosas en el mundo hay hoy en día que nos quitan nuestra atención y están haciendo que nos contaminemos diariamente? Por esa razón es que es necesario que nosotros nos congreguemos. Por esa razón es necesario que nosotros tengamos comunión entre nuestros hermanos, porque si no, no vamos a poder pasar esa prueba. Y Dios desea que nosotros la pasemos. Dios desea que nosotros podamos salir avantes y que no digamos que somos tentados de parte de Dios, porque Él no tienta a nadie. Él no se complace Él no tiene relación con el pecado y Él no se complace en llevarlo a usted a una tentación en la cual usted no pueda salir victorioso. Entonces aprendamos en el nombre de Jesús. Aquí nos dice cómo. Dice que la concupiscencia es la madre del pecado, pero el pecado, una vez que es consumado, da a luz la muerte, y esta es la muerte espiritual. Oremos para que Dios nos ayude para que podamos sobrellevar esta prueba, porque si usted ve ahí, Santiago habla de las pruebas que venían por las persecuciones y que venían de afuera, pero estas pruebas a las cuales estamos hablando en este momento son pruebas que vienen de dentro de nosotros, a las cuales estamos seguros que podemos vencer si tenemos la sabiduría de Dios para salir adelante. Esto es lo que en esta noche queremos dejarle en su corazón. Esto es lo que en esta noche queremos compartir con usted. Y si usted está pasando por pruebas morales y usted siente que no puede salir de ellos, pida ayuda, hermano. Pida ayuda y discierna a través de la sabiduría de dónde viene eso para que usted pueda pelearlas y salir más que victorioso en el nombre de Cristo Jesús. Ese es el deseo nuestro, ese es el deseo de Dios, porque
Dice que el verso 18, que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, por medio de su evangelio, ¿verdad? Para que seamos primicia de sus criaturas. Y en realidad vamos a salir adelante y vamos a ver que las pruebas son necesarias, porque así lo dice Santiago, pero también es necesario que nosotros hagamos victoriosos en medio de ellas. Así es, mi amado hermano, así es, mi amado amigo que nos escucha. Si en esta noche usted está pasando por situaciones difíciles y necesita oración, nosotros tenemos un número en pantalla para que usted pueda llamar y nosotros podamos orar con usted. Y también tenemos a la disposición los servicios del día domingo para que nos acompañe en persona. Y estaremos allí orando los unos por los otros, que creemos que el propósito de Dios para nuestra vida es que nosotros salgamos beneficiados de estas pruebas, que podamos de tal manera dar testimonio de que hay un Dios que nos ha ayudado a salir de toda clase de pruebas que nosotros estemos pasando. Así que en esta noche vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esta pequeña enseñanza que hemos compartido en esta noche, y esperamos el próximo jueves estar conectados una vez más para que continuemos aprendiendo acerca de todo lo que esta carta de Santiago nos quiere enseñar. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hemos aprendido, amado Dios, que tú no eres un Dios que nos tienta, porque tú no puedes ser tentado, ni tú eres tentado del mal. Así que lo que podemos saber y aprender es que tú eres un Dios compasivo, que nos ayuda, que nos da fuerzas para salir adelante, pero que también a través de tu palabra nos da la sabiduría para poder salir de todas estas pruebas. Y en esta noche te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des fuerzas, que nos des discernimiento, y también por nuestros hermanos o nuestros amigos que estén pasando por situaciones diversas, que tú le puedas ayudar en sus vidas, Padre eterno, para poder salir adelante. Y esa es nuestra oración en esta noche. Oramos también por los que están enfermos, oramos por los que estén pasando pruebas de salud, pruebas en sus finanzas, que estén pasando pruebas diversas. Padre, oramos para que tú puedas ayudarles y tú los hagas más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias por este tiempo que pudimos compartir con nuestros hermanos, con nuestros amigos que nos escuchan, y te pedimos que la bendición tuya esté sobre sus vidas, Señor Dios Todopoderoso. Y gracias una vez más por tu palabra, gracias por todo lo que tú nos enseñas. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo esté en nuestra vida y Él conforte nuestro ser interior por el poder que hay en ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta el próximo jueves, amados hermanos, con el favor de nuestro Dios. Que Dios les bendiga y les guarde ricamente. Feliz noche.